La proposición no de ley, fomento de la oratoria y el debate en nuestro sistema educativo, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, y la proposición no de ley, fomento de la competencia de comunicación en la educación, propuesta por Ciudadanos. Estas dos proposiciones no de ley se van a debatir de forma conjunta. Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ruiz. Gracias, presidente. Presentamos hoy esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular para fomentar la oratoria y el debate en nuestro sistema educativo. Y ante la pregunta si debemos fomentar la oratoria y el debate en nuestro sistema educativo, este grupo parlamentario responde que sí, porque se trata sin duda de una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. Y nuestra propuesta gira en torno a dos ejes. Por un lado, fomentar la participación del alumnado y, por otro, promover la formación del profesorado. Por ponernos en situación, las competencias de oratoria y debate se han ido introduciendo poco a poco en nuestro sistema educativo en los últimos años, gracias sobre todo a entidades, clubes, escuelas de debate universitario y también en el ámbito escolar, gracias a organizaciones diferentes y también a profesores que a título individual la han puesto en práctica en sus propias aulas. Por un lado, se han empezado a poner de moda los torneos de debate y otras actividades como simulaciones de instituciones entre los alumnos y, por otro, se han empezado a poner en marcha experiencias por parte de, como digo, docentes a título individual que aprovechan esta motivación que esto genera en el alumnado. Y estas dos cuestiones generan una serie de dificultades, porque, por un lado, en cuanto a la participación del alumnado, hay una participación desigual del alumnado según el centro al que pertenezcan. Y, por otro lado, en cuanto al profesorado, es verdad que cada vez son más numerosas las experiencias que se plantean en las aulas andaluzas, pero también, aunque sean cada vez más numerosas, es cierto que estas experiencias no dejan de ser iniciativas aisladas y que tienen poco apoyo por parte de la Administración. Por eso nosotros queremos pedir que la Consejería de Educación impulse estas dos cuestiones, tanto la participación del alumnado en estos torneos como la formación del profesorado en esta metodología para poder implantarla en el aula. Con respecto a lo primero, la anterior consejería, y se lo vamos a reconocer, ya puso en marcha un torneo de debate a nivel autonómico, un torneo de debate que creemos que hay que mantener y que también hay que repensar y ver cómo mejorar en su organización, eso sí. Pero nosotros en nuestra iniciativa pedimos ir más allá. Pedimos ir más allá porque queremos que la Consejería de Educación fomente la participación del alumnado en todas las actividades y torneos de debate que se planteen, tanto en nuestra comunidad autónoma como fuera de ella. Y con respecto a lo segundo, esta consejería actual es verdad que ya ha puesto en marcha un plan para que en septiembre se implante de manera obligatoria media hora a la semana de oratoria y debate en la asignatura de lengua dentro de los 6 cursos de primaria. Esto ya se ha puesto en marcha y nosotros lo celebramos porque supone el paso de la oratoria y el debate desde el ámbito extracurricular al ámbito curricular y creemos que eso es muy importante. Pero, a su vez, esta medida de la Consejería hace imprescindible el punto 2 de nuestra iniciativa, porque hay que dotar a este profesorado de una formación adecuada en las metodologías del debate y la oratoria, y eso es lo que proponemos en el segundo punto. Bien, señorías, desde mi experiencia docente en estos años, les puedo asegurar que la práctica de la oratoria y el debate contribuye a que los alumnos aprendan no solo a hablar en público, sino también, y sobre todo, a trabajar en equipo, que es mucho más que trabajar en grupo, que aprendan a investigar sobre un tema concreto, que aprendan a ponerse en el lugar del otro, que aprendan a escuchar y respetar al que piensa diferente, y además suponen una oportunidad para convivir, estos alumnos que puedan convivir con jóvenes que tienen las mismas inquietudes, que también puedan sacar lo mejor de sí mismos, que puedan superarse y que les ayude esto a crecer como personas. Y además de todo esto,
la práctica de la oratoria y el debate contribuye en gran medida a fomentar todas y cada una de las competencias básicas que la legislación educativa contempla, tal y como tienen ustedes reflejado en el texto de la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Bien, en definitiva, se trata de darle a los alumnos la oportunidad de aprender de forma diferente, de aprender de una forma más divertida, si me lo permiten, de aprender jugando, que es una de las mejores formas de aprender. Y por eso les quiero pedir al resto de grupos su apoyo a esta iniciativa, porque, como les he dicho al principio, se trata de una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Carrillo, se debate, disculpe, lo he dicho al inicio, pero lo repito por si, se debate de forma conjunta, por lo tanto, los proponentes intervendrán primero y cerrarán ellos, y después intervendrán el resto de grupos. Bien, muchas gracias, señor Piñero. Señor Carrillo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues ante la pregunta de si la oratoria y el debate debe ser incluida en las aulas andaluzas como una competencia básica, por las competencias en comunicación, este diputado que le habla y su grupo parlamentario también responde que sí, pero no por una cuestión de mera estrategia política, ni siquiera de deseo personal, sino por responder a una coyuntura de demanda internacional que ahora mismo está sobre la mesa. La comunicación siempre ha sido la garante de las relaciones sociales, en todos los contextos, en todas las épocas, en toda la historia. Ha sido quien ha tejido todas las comunidades creativas, productivas, desde esa época de cazadores y recolectores hasta hoy en día. Ha sido la comunicación lo que ha permitido los avances sociales, el entendimiento entre las personas, lo que ha hecho que se hayan creado guerras, pero también lo que ha favorecido la paz. Es lo que ha permitido que muchas generaciones se hayan educado en torno al cuidado y el valor de la palabra, lo que hoy hace, por ejemplo, que estemos aquí de forma democrática defendiendo diferentes posiciones. Y eso es un recurso que hoy en día no debe tener color ni debe tener ideología, porque el contexto mundial demanda que todos los alumnos deben tener asumida una competencia básica como es la oratoria, como es la comunicación, aplicado a un ámbito como es el debate, porque hay muchísimas habilidades que uno puede aprender cuando acaba entrando en este tipo de terreno. Citaré algunas. Ya no solo la capacidad de pensamiento, de análisis, de síntesis, sino la capacidad de trabajar en equipo, de criticar, de dudar del propio posicionamiento, de debatir razonada y argumentadamente, de incluso exponer con la razón contraria las propias ideas. Te da tolerancia, te da al mismo tiempo discrepancia sana. Se construye democracia cuando se cuida, se educa, pero también se mima el valor de la palabra. Decía Cicerón que no hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Y aquí no queremos volver aceptable el mero concepto en sí, sino lo que va a traer consigo de beneficio al conjunto de los alumnos. Estamos hablando de que ya en el fuero juzgo de los visigodos se decía que los que hacen leyes deben prestar más atención en el facer que en el buen habla, porque del buen facer, es decir, de los hechos, se desprenden las palabras. Y creo que, sus señorías, hoy estamos ante una oportunidad de hacer que esto sea una realidad. Miren, cuando uno va a diferentes contextos en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica, como este que les habla, que ha trabajado muchos años por esas latitudes, uno se da cuenta que la herramienta transversal que hace funcionar todo el sistema educativo en todos estos países se llama comunicación, que luego lo aplican a su terreno profesional, muchos de ellos a su terreno público. Es más, hay asignaturas transversales, troncales, desde una tierna edad, desde una cierta infancia, en algunos sitios hasta desde los 5 años que empiezan, que se llama public speaking, hablar en público. Y nadie cuestiona eso, porque uno no solo tiene que saber conocimientos, que el propio sistema y la propia comunidad educativa, así como el entorno en el que se educa, la tribu que decía Marina, le enseña, sino que también tiene que saber comunicar aquello que sabe. Y Pericles lo decía muy fácilmente en una frase: aquel que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, vale tanto como aquel que no sabe pensar. Y esto es una cuestión muy importante hoy, porque el ejemplo que le estamos dando a las futuras generaciones es que se puede construir una sociedad más justa, más libre, más democrática,
a través del cuidado de la palabra. Por eso este grupo, al igual que el Grupo Popular, trae una proposición no de ley para que se someta a debate, nunca mejor dicho, porque desde la discrepancia nacen también las buenas ideas. Hay un principio en esta proposición no de ley, la mejora de la calidad educativa, simple y llanamente. Hay un propósito, dotar de competencias y habilidades a los alumnos andaluces, en un contexto como digo que lo demanda. Y hay una finalidad, que todos los que estamos aquí seamos ejemplo creíble de preocupación y ocupación por la educación de los andaluces. Estamos además en una tierra, en un país, en una nación de grandísimos referentes retóricos y oratorios. Ya Quintiliano, en su Instituto de Oratoria, hablaba de que había una necesidad moral e intelectual en la educación de establecer ciertas competencias, y hablaba precisamente de la oratoria como una de ellas. Estamos hablando de que en Siracusa, en lo que hoy es Sicilia, se estableció la primera escuela de retórica en el mundo. Aunque hoy todo se lo lleve el mundo anglosajón, la retórica nace en el sur de Europa, nace en Italia, nace en España. Y eso es lo que tenemos que cultivar, para que se enseñe a los alumnos que se puede discrepar sin acudir a alusiones personales, que se puede avanzar desde la distancia y que la democracia, al final, es la pervivencia en esa discrepancia, es la supervivencia en el desacuerdo. Y ese principio es lo que nos hace instar al Consejo de Gobierno para que apruebe todo esto. Miren, el crecimiento personal y el trabajo en equipo que proporciona un alumno dotarse de estas competencias es algo absolutamente abrumador. Yo lo he visto. Yo he visto a niños de 10 años desarrollar una competencia comunicativa absolutamente envidiable en latitudes muy lejanas a España. Yo recuerdo, me permitirán que en 30 segundos comparto una anécdota con sus señorías, cuando en una escuela de primaria en Salt Lake City nos hicieron a un grupo de personas, entre las cuales estaba yo, que venimos también del mundo de la empresa privada, veníamos del mundo de la empresa privada, del mundo de la docencia, nos hicieron una visita guiada. La persona que nos hizo una visita guiada, y puedo decir aquí que ha sido de las mejores visitas guiadas que yo he recibido, no nos las hizo una persona ya titulada, avezada, con mucha experiencia, nos las hizo un niño de 10 años. Y puedo decir que es la mejor visita guiada. Y cuando le pregunté a su maestra cómo un niño de 10 años tenía esa capacidad de poder hacer esa visita con tal elocuencia, con tal capacidad de clarividencia, dijo, bueno, es que llevan 5 años apuntados a una asignatura que se llama hablar en público. Bueno, pues esas personas están muy preparadas para luego enfocarse en un contexto y en un mercado cada vez más exigente. Ese es el planteamiento de la PNL, ese es el planteamiento que los dos grupos aquí que han hablado plantean a sus señorías, y eso es lo que podríamos debatir en los próximos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Carrillo. Tiene la palabra la señora Piñero. Gracias, señor presidente. Pues sí, en efecto, el uso de la oratoria es cada vez más necesario para saber hablar en público con elocuencia. Hoy en día es fundamental el buen uso de las palabras para lograr el éxito en el mercado laboral y en todos los ámbitos de la vida. En el mundo anglosajón es una práctica frecuente en los colegios. Desde pequeños están inmersas en técnicas de oratoria, adquiriendo la capacidad de ser creativos, adaptándose a los cambios y pensando con rapidez. En la escuela, los niños, sabiendo expresarse, se encuentran más seguros y así se reafirma su autoestima. Se ha estudiado los beneficios de la oratoria sobre el carácter del alumnado y les proporciona mayor confianza, al perder el miedo a hablar ante los demás. Les ayuda a gestionar emociones, mejora el pensamiento crítico, desarrolla habilidades de liderazgo y, por consiguiente, mejora los resultados académicos. En España, su implantación en las aulas aún es mínima, aunque cada vez se ven más colegios que la tienen en consideración como una actividad formativa añadido al plan de estudios. Se informa ya que en Aragón ha introducido para el nuevo curso de primero y segundo de bachillerato la oratoria como asignatura optativa 1 hora a la semana. Consideramos, ante los nuevos retos de la sociedad actual, que esta disciplina se acomode dentro del resto de las asignaturas. Colegios más avanzados la están metiendo también en otra lengua. La oratoria, a manera de debates o expresión oral en público, se debería introducir de forma transversal en las asignaturas desde cursos tempranos.
La competencia de comunicación lingüística se debe desarrollar dentro de las asignaturas troncales, facilitando debates y o intervenciones a partir del caso práctico, siempre que previamente hayan adquirido los conocimientos suficientes donde poder apoyarse. Si no, nos convertiríamos la oratoria en pura demagogia, enseñando a los alumnos solo retórica vacía de contenido. Si durante las etapas de primaria y secundaria se ha seguido este método práctico, los estudiantes tendrán mucho ganado en oratorio y se interesarán por conocer más a fondo las asignaturas para poder usar su contenido frente a los compañeros. Consideramos que ya en los ciclos superiores de ESO y bachillerato sería productivo meter esta asignatura con carácter específico complementario, no como una asignatura troncal, por lo menos de entrada, aunque, como digo, deben ser los expertos los que decidan su implantación en los cursos cuando lo consideren más favorables. ¿En qué cursos más favorables y en qué tipo de asignatura? El profesorado debe estar en continuo aprendizaje de su materia, incorporando nuevas técnicas en general, pero con la sensatez de no hacer un profesorado expertos en demagogia, como he dicho antes, sino buenos comunicadores de su disciplina. Y existen clubes de debate, ya se ha dicho. Existen clubes de debates en las universidades en los cuales los alumnos saben exponer y argumentar sus trabajos y organizan torneos para premiar a los mejores. Y aquí hay ejemplos como la Universidad de Nebrija, la Loyola, Juan Carlos I. La participación en torneos y en competiciones internas también se está haciendo dentro de los colegios, que es una motivación también para ser más excelente. Pero la oratoria debe respetar el buen uso de la lengua. Y hoy día se cometen perversiones del lenguaje. Y una de las más frecuentes, y dentro de nuestros políticos, es a lo que la RAE ha avisado al respecto, el desdoblamiento del lenguaje, advirtiendo que son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. Va en contra de la economía del lenguaje. Se debe usar el genérico masculino para designar a los individuos de una especie, sin distinción de lo innecesario de sexo. Sin embargo, esta perversión del lenguaje, como digo, es bastante frecuente. Mire, saber hablar con propiedad es fundamental hoy día en la comunicación y, por tanto, debe ser incorporado esta asignatura a la educación de los niños. Como le digo, votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. Tiene la palabra la señora Dorado, del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Nos congratulan estas iniciativas de PP y Ciudadanos, y lo digo sin pizca de ironía, aunque, por otro lado, también nos parece curioso, no se lo vamos a negar tampoco. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el Partido Popular ha sido el verdugo de una de las asignaturas claves donde la oratoria podría tener lugar no solamente en las formas, sino también en los contenidos. Y que Ciudadanos se alinee en este sentido es peculiar, pero tampoco extraño. Me refiero a la famosa LOMCE, en lo que compete al PP, y el destrozo abismal que hizo en materia de filosofía, tanto dentro como fuera de la educación obligatoria a nivel estatal. La filosofía sería materia que aprender desde pequeñas y pequeños, y ya saben que las personas en desarrollo son todas científicas naturales y amantes del ensayo y error, y la filosofía sirve para desarrollar el sentido crítico y aprender a pensar por una misma, y está infravalorada, menospreciada, apaleada y abandonada en un rincón. Sería el marco perfecto para aprender oratoria, al igual que en esa asignatura se aprendía acerca de historia, de estética, metafísica, lógica o ética. Tal vez una PNL así sirva para que tengan en un futuro donde escoger a grandes oradores y personas capaces de elaborar discursos vacuos, aunque mantenidos en el tiempo, como los que le escucho a menudo al consejero de Salud o al vicepresidente de Gobierno, por poner ejemplos recientes, por no hablar del ruido por el ruido que hizo, por ejemplo, Ciudadanos con el tema LGTBI, o del que hace uso Vox como estrategia de marketing día sí y día también, y que al juez Serrano le han valido unas vacaciones por pasarse de las rayas. Espero que no por mencionar las rayas nadie del partido naranja se me emocione. Dicho lo cual, debatir siempre es sano y bonito, pero realmente sería mejor dar a conocer en las clases de filosofía el decoro, las formas y el respeto. El decoro, las formas y el respeto. Es intolerable y exijo que... Señor Carrillo, bien, señor Carrillo, la señora Piñero ya me ha pedido intervenir. Yo tomaré en consideración su propuesta. Bien, así que guarden silencio. Señora Dorado, continúe.
Como decía, debatir siempre es sano y bonito, pero realmente sería mejor dar a conocer en las clases de filosofía a aquellos autores con quienes las generaciones de ahora pasamos parte de nuestra adolescencia, como Heráclito, Ortega y Gasset, Karl Marx, y también a las filósofas olvidadas en su lugar, que han olvidado su lugar, ¿no? Desde las cínicas como Hiparca de Maronea, considerada la primera feminista de la historia, además de filósofa, hasta otras más recientes como la francesa Virginie Despentes. Las palabras bonitas son, pero el sentido común en estos tiempos de posverdad y eufemismo deberían prevalecer siempre. Primero va el contenido y después va el continente. Muchas gracias. Gracias, señora Dorado. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Social. Perdón. Bien. Sí, en virtud del artículo 77, imagino. Bueno, ¿por qué solicita la palabra? Sí. Mire, quiero que la señora Dorado pida disculpas públicamente, porque no se puede permitir que haya descréditos personales hacia lo que ellos consideran que pueden con libertad insultar a personas o formar ideas que no vienen al respecto ni además son motivo de esta PNL. O sea, que es que estamos debatiendo un tema que es la oratoria. Esta señora debe pedir disculpas. Pidan ustedes les disculpas a la persona. Pues, señora Dorado, no tiene la palabra, esperemos. Señor Carrillo, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Mire, la oratoria, entre otras cosas, sirve para enseñar a los alumnos que se puede discrepar y argumentar sin necesidad de acudir a alusiones personales, al insulto, al menosprecio, a la falta de decoro, pero sobre todo al intento de utilizar el sarcasmo y el sentido del humor de forma desafortunada. Yo pido a la diputada que ahora mismo se retracte de esas palabras, que en modo alguno aportan nada ni a su intervención ni al conjunto de la PNL, y que si ha sido un intento de ser graciosa no le ha salido bien, porque eso pertenece a algo que ni le compete a usted ni le compete a esta Cámara. Y si tan valiente se considera para hacer una gracieta en ese sentido, diga a qué se está refiriendo. Diga a qué se está refiriendo. Y si no, por favor, retracte de sus palabras. La oratoria precisamente no es para eso. Es para educarnos en el buen uso de la palabra. Gracias. Sí, bien. Bien. Continuamos con el debate por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias. Tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, presidente. Bueno, un poco de calma en esta masterclass que nos acaba de dar el señor Carrillo. Sinceramente, un mal embajador para un tema sin duda amable. No es que el Grupo Socialista no agradezca este tipo de iniciativas, pero sí nos llama la atención que no es la primera vez que vienen al Parlamento. Ya el Grupo Ciudadano nos trajo una iniciativa donde pretendía incorporar la disparatada idea de que personas del ámbito de fuera de la educación fueran al ámbito de la educación a enseñarle oratoria y pudieran dar este tipo de asignatura. Afortunadamente el señor Carrillo se ha caído ya del caballo del mercado y ya ha visto que el sistema educativo es mucho más serio que ese tipo de iniciativa. Bueno, desde luego es curioso el llamamiento que se ha hecho a lo que significa la oratoria, lo que significa la persuasión y lo que significa también la opinión de los clásicos. Yo también voy a traer aquí un clásico, Aristóteles, donde decía fundamentalmente que lo necesario era para persuadir al auditorio fundamentalmente el carácter moral o la credibilidad del orador ante el público. Desde luego, la verdad antes que la persuasión es algo que no acompaña a alguna de las intervenciones donde el propio discurso del presunto virtuoso, digo presunto porque, bueno, va en gusto, mi gusto desde luego no va por ahí, y la presunta maestría del virtuoso va unido al orgullo de iniciativas como esta. Pudiera entenderse que entienden que esto no es un arte, sino un fin en sí mismo. Hoy en día, si no sabes venderte, están vendidos. Dicho así, es una frase del señor Carrillo, no es mía. A mí no me preocupa tanto las compras y las ventas ni el mercado en estos temas. Me preocupa mucho más la educación de nuestros niños y niñas. Y yendo a la orden que regula precisamente la comunicación lingüística, creo que es donde hay que basar este tema.
para que efectivamente nos vayamos con rigor, no solamente dialéctico, sino jurídico, técnico. La competencia en comunicación lingüística, dice la orden, se inscribe en el marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial de convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de capacidades afectivas, la actitud de curiosidad, interés y creatividad, las fuentes del placer, la promoción y práctica de tareas esenciales. Bueno, pues si todo esto es lo que dice nuestra orden, a esto nos sumamos el Grupo Socialista. A esto sí, pero no lo que hemos escuchado. No a ese ataque al lenguaje de género, que tampoco venía a cuento y a mí también me ha molestado y no he pedido la palabra y no he escandalizado tanto, y tampoco a muchas intervenciones que sus señorías realizan. Así que permítanme que nos resulte curioso la idoneidad del planteamiento, nos resulte más acertado, sin que sirva de precedente, y por primera vez el planteamiento que hace el Grupo Popular, nos parezca bastante extraña la presentación que hace el Grupo Ciudadanos, especialmente en su punto segundo, de la introducción en el currículum de esta enseñanza, no por nada, sino porque ya tenemos una mala experiencia y unos malos antecedentes, y por lo tanto ya no sabemos si esta masterclass es no empezar con los niños, sino empezar con el profesorado, porque también se ha dicho aquí que este profesorado al que queremos defender no son buenos comunicadores de su disciplina, cosa que sinceramente al Grupo Socialista le ofende. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Señor Carrillo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecemos al Grupo Parlamentario Vox su apoyo a esta proposición no de ley. He de agradecer las palabras y, por tanto, la sintonía que ha mostrado en la necesidad de incorporar estas mejoras a la calidad educativa y, por tanto, vamos a seguir defendiendo este principio, este propósito y esta finalidad. Quiero dirigirme a la portavoz de Adelante Andalucía. Estoy bastante de acuerdo con ella, en que la filosofía debería ser una herramienta absolutamente troncal y transversal. Si usted me está diciendo si yo estoy de acuerdo con ese punto de la LOMCE, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que la LOMCE hacía con esa materia. Ahí usted y yo estamos en el mismo camino. La filosofía y las humanidades deben ser protegidas, siempre, porque es una escuela de pensamiento, de crítica y, por supuesto, que obedece también a una competencia de oratoria, de retórica, de debate. Claro que sí. Entonces, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Permítame que discrepe luego en el sentido de su intervención, como no podía ser de otra manera, pero en el fondo creo que estamos alineados. De igual forma que también creo que estamos alineados con el Partido Socialista, porque en lo que están de acuerdo, que dice que recoge el espíritu de esta proposición no de ley, básicamente es algo que es de sentido común, que además es demostrable, empíricamente es comprobable, es que son competencias que los alumnos adquieren. Y de igual forma que una persona que tiene que hacer presupuestos en un Estado o en una institución económica, pues al menos se le presuponen conocimientos de economía, o ese economista entenderá que aquí lo traiga alguien que haya vivido la experiencia de impulsar cosas en este ámbito, que las ha vivido, que ha aprendido a través de ellas y que lo ha visto en otras latitudes y ha cogido lo mejor que ha visto en otros países y lo ha querido incorporar aquí. Yo tengo ciertas discrepancias con usted. Cuando aquí se trajo la iniciativa, era una iniciativa que reconocimos que era incompleta. Ahora usted alaba al Partido Popular y critica a este grupo parlamentario cuando estamos trayendo absolutamente lo mismo. Es más, cuando desde el Grupo Popular se argumenta, bien argumentado, que esto favorece también no solo al alumno, sino también al profesorado, nosotros estamos defendiendo eso. Es más, yo no me he caído de ningún caballo del mercado. Donde esto se está aplicando, resulta que son en aquellos centros y en aquellas universidades que están las primeras en los rankings mundiales. Casualmente, con lo cual, hombre, lo que no se puede es citar aquí de forma descontextualizada una evidencia como Aristóteles, está bien traída, pero para luego no argumentar absolutamente nada más. Yo le puedo citar aquí unos cuantos. Entonces, no, explique por qué no le conviene o por qué sí, pero de una forma argumentada, no simplemente
con ataques personales, que es que a lo que vamos, que lo que se intenta evitar con esto es no enseñar a los niños a que para defender una idea, para defender un argumento o una posición, haya que acudir al ataque personal porque te desacredita a ti mismo como comunicador y como político o como persona. Y esto es lo que precisamente tratamos de evitar con esa PNL, pero entiendo que no lo hemos conseguido. Mire, decía Sócrates, tanto que le gusta los griegos, yo sitúo a una persona que le precedía a Aristóteles, decía, el conocimiento empieza en el asombro. Es que ustedes me asombran cada día, yo aprendo con ustedes mucho, porque me asombran cada día la capacidad que tienen de jugar con las palabras de una forma que se entienda lo contrario de lo que se quiere entender, pero que parezca que no tienen ningún tipo de responsabilidad en aquello que dicen. Eso empezaron con los sofistas, y ustedes han sido maestros absolutos de esa retórica. No hay ningún tipo de mala voluntad, ni de doblez, ni de discurso entre medias de esta proposición no de ley, que hemos traído dos grupos parlamentarios con la única intención de mejorar la calidad educativa. ¿Se puede complementar? Por supuesto. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. ¿Se puede ampliar? Faltaría más. Pero no vemos las grietas que usted acaba de mencionar, sobre todo porque estamos alineados los dos grupos. Así que vuelvo a reiterar la forma en la que lo dije en la anterior intervención. Vayamos adelante en algo que mejora el futuro de nuestros alumnos, el futuro de la educación en Andalucía. Si hay que mejorarlo con competencias, no con competencias, protegiendo la filosofía, adelante, vamos con ello. Si hay que mejorarlo de forma que se ajuste no a las necesidades del mercado, sino de los propios alumnos, adelante, con los profesores también hay, porque también ellos se benefician. Si nos ponen en un contexto internacional en que puedan competir dentro de 15 años con el resto de alumnos europeos y mundiales, para eso se hace. Pero no entremos en disputas personales porque no era el propósito de eso. Y decía un gran referente del management como Peter Drucker que lo más importante de la comunicación es lo que no se dice. Lo que no se dice. Hay veces que callando otorgamos y hay veces que no diciendo decimos muchas cosas. Aquí se ha dicho ya todo. Ahora lo que pido a su señoría es altura de miras para mejorar, si realmente se pretende, la educación pública en Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Carrillo. Tiene la palabra el señor Ruiz por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Bien, bueno, a mí me apena un poco el sentido que ha ido tomando este debate. Lo que planteamos es una iniciativa para mejorar el sistema educativo. Yo quiero agradecer el apoyo a los grupos que así lo han manifestado y, bueno, anunciar también que nos sumamos a la iniciativa de Ciudadanos, como no podía ser menos, porque es complementaria a la nuestra. Ellos piden fomentar la competencia de comunicación en la educación y nosotros estamos planteando el fomento de la oratoria y debate dentro de nuestro sistema educativo, porque además a los dos grupos nos preocupa lo mismo y vamos de la mano en esto y estamos alineados en esta cuestión. Nosotros estamos pidiendo fomentar la participación del alumnado de todos los centros en igualdad de condiciones en los torneos y actividades de debate y luego formar al profesorado de los centros en los centros de formación de la Junta. Entonces, claro, yo les quiero recordar que, bueno, por la experiencia docente, yo he visto grandes ventajas para el alumnado en la práctica de la oratoria y del debate de estas dos competencias, de desarrollo personal y superación, como les he dicho antes, pero también, como apuntaba la portavoz de Vox, de mejora del rendimiento académico. Ahora que hemos estado hablando toda la mañana de fracaso escolar, ¿no? La mejora del rendimiento académico es algo que se ve en los alumnos que trabajan estas competencias de oratoria y debate. Y por otro lado, aparte de las ventajas para el alumnado, las ventajas para el propio profesorado, porque amplía su variedad metodológica y mejora su capacidad de comunicación. Y eso se lo digo también a la portavoz del Grupo Socialista. No se trata de que estos profesores no sepan comunicar, sino vamos a darles herramientas para que puedan comunicar mejor y avanzar en este campo. Y por terminar con la portavoz de Adelante Andalucía. Señora Dorado, tiene usted en este diputado un firme defensor de la asignatura de filosofía. Y lo digo con todas las consecuencias. O sea, tiene usted en este diputado de verdad un firme defensor de la asignatura de filosofía. Pero ambas cosas son complementarias. Podemos mantener y potenciar la asignatura de filosofía y se puede fomentar el debate y la oratoria en nuestro sistema educativo. Son dos cosas complementarias. Usted hablaba de que una se refiere al fondo y la otra a la forma. Si tenemos que debatir entre el fondo y la forma, yo le garantizo que este diputado que le habla se va a quedar siempre con el fondo, si tiene que elegir. Pero que también es muy importante saber utilizar la forma para poder llegar a las personas. Así que, al margen de este debate que se ha planteado,
yo sí quiero reiterar esa petición de apoyo a todos los grupos a esta iniciativa, porque, como les decía al principio, se trata sin duda de una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. Gracias, presidente. Gracias, señor.